Bueno, lo vamos a conversar con Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas. Señor Herrera Descalzi, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Exitosa. Muy bien, gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos un poco, ¿cuál es su punto de vista respecto a esta aplicación de subsidio focalizado entre el 15 y 20% para reducir este impacto? Y si va justamente a las personas que lo necesitan. O sea, yo creo que es bastante mejor que utilizar directamente el Fondo de Estabilización de Precios. Uh-huh. En teoría, el Fondo de Estabilización de Precios no es ningún subsidio, pero en la práctica termina siéndolo, uh-huh, porque para aplicarlo se adivinan precios futuros y generalmente se subestiman esos precios, y entonces el Estado termina aportando más de lo que recibe, mucho más de lo que recibe. Por lo menos esos son los resultados anteriores. Entonces, también es cierto que el incremento de los precios de combustibles van directo al transporte, y el transporte es una componente de los precios de muchos insumos fundamentales, entre ellos los alimentos. Y entonces, si hay la intención de evitar que esos precios se trasladen íntegramente al consumidor, por lo menos aliviar al que lo necesita, ¿no? Y al que va a producir menos impacto en el conjunto. Desde ese punto de vista, me parece bien. He escuchado también que son temporales, ¿no es cierto? Y que se van a ir acomodando a las circunstancias. uh-huh. Desde ese punto de vista creo que funciona. Pero el hecho, lo que nos indica es la vulnerabilidad que tiene el Perú al tema de los combustibles, ¿no? Uh-huh. Este caso son los derivados del petróleo por los hechos que ya conocemos en el Medio Oriente. Entonces, en el Medio Oriente hay 20%, 25% de la producción mundial de crudo y de gas natural licuado, que no puede transitar libre y seguramente, y afecta a Asia y a Europa. Entonces, Asia y Europa miran hacia otros mercados más lejanos para ellos, que son los mercados cercanos a nosotros, que son los que nos abastecen. Ofrecen mayores precios y los precios suben, y si queremos seguir teniendo el combustible tenemos que pagar los mayores precios, ¿no? Ahora, pero justo ayer conversábamos con otro especialista, y lo que nos mencionaba es, antes de que saliera este subsidio, por supuesto, ¿no? Lo que mencionaba era que había que aplicar el fondo de estabilización. Estaba el tema del mercado internacional, por supuesto, que usted ha nombrado, pero también había un tema y un ingrediente que es Petroperú, que supuestamente Petroperú debería hacer el balance ahí, y al final no lo está haciendo, o sea, no está haciendo su trabajo. Sí, efectivamente. Pero, o sea, ¿cuál es la función de Petroperú? Mire, le pongo algunas cifras que nos orientan sobre esto, ¿ya? El precio internacional del combustible está más o menos en $84 el barril. Uh-huh. Un barril tiene 42 galones. Quiere decir que un galón de petróleo está costando $2. Y cuando miramos los precios de los combustibles en los grifos, están entre 20 y 25 soles, más o menos. Eso es $6 a $7. Entonces, si el consumidor final en un grifo tiene que pagar $6 a $7 y la materia prima cuesta 2, no es la materia prima el mayor componente del costo, ¿no es cierto? Esa es una primera conclusión. La segunda conclusión es que si sube, por ejemplo, la materia prima, que subiera una cifra bien grande, que subiera $40, uh-huh, esos $40 serían $1 más en el costo. No tiene por qué subir el resto de los componentes del costo. Entonces, algo que el Estado no puede descuidar es que es muy amplia esa diferencia entre los precios que paga el consumidor y lo que cuesta realmente la materia prima. A la materia prima uno tendría que sumarle el costo del transporte, el costo del procesamiento, el costo de almacenamiento, etcétera, que sea $0.50. uh-huh. Igual, doctor la diferencia Herrera es bastante grande. Entonces, ¿dónde se va esa diferencia? Uno es en impuestos, ya, y la otra es los márgenes de ganancia de la comercialización. Entonces, quizás esos márgenes son muy altos. Le menciono esto porque me hablaba de Petroperú. Sí. O sea, la manera que tiene Petroperú de poder contribuir
sin tener regulación de precios, a un control de precios, es que Petroperú abastezca un número importante de estaciones de servicio de grifos. Doctor Herrera Descalzi. Y la condición es que mantengan un precio, ¿no? Petroperú les da un precio y que no aprovechen del momento y ellos incrementen su ganancia. Sí. Señor Herrera Descalzi, le voy a pedir unos minutitos para irnos a la pausa. Sí, habíamos dejado en suspenso la respuesta de Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, y estamos hablando de Petroperú, que efectivamente estaba explicando muy bien, además, que es quien tendría que abarcar mayor población, digamos, o mayor porcentaje, digamos, de la elaboración del combustible que el Perú necesita. Le doy la palabra, señor Herrera Descalzi, que lo dejé en suspenso. Sí, claro. Le decía que Petroperú se creó con una finalidad, ¿no es cierto? La finalidad fue una finalidad global, asegurar el suministro de energía a todo el territorio, y se supone en condiciones aceptables. Cuando se creó Petroperú, había una sola empresa que manejaba el tema, que era la propia Petroperú. Entonces, los precios eran iguales en todo el territorio. Con los cambios que hubieron en Petroperú, etcétera, ya Petroperú dejó de ser propiamente una empresa petrolera porque le faltaba la esencia de ser petrolera, ser productora de petróleo. Perdió sus pozos de petróleo, se quedó con una infraestructura bastante maltratada, entre ellos el oleoducto norperuano y la refinería de Talara. Aún así, en la primera mitad de este siglo, Petroperú tenía una participación en el mercado del 50%. Entonces, eso era suficiente para que al fijar sus precios terminaban siendo los precios de mercado. Okay. Se basaban en paridad de importación. Entonces, la idea era, primero, no perder, tener precios justos, eficientes, pero ser eficientes y tener un ingreso como empresa. Eso se destruyó con la mala ejecución del proyecto de la refinería de Talara, ¿no? En la refinería de Talara recibieron la autorización, o el proyecto que se propuso fue una modernización de una antigua refinería. Y lo que se hizo es se construyó una nueva refinería de una capacidad 50% mayor encima de una vieja. Y con eso el costo de construcción aumentó muchísimo más, y hubo un momento, en el momento en que la primera tuvo que salir de servicio y la segunda todavía no entraba en servicio, que se quedó sin refinería, y creo que ese periodo le ha producido causas notables. El resultado de todo ese proceso, y yo hago el punto de corte al año 2021, al bicentenario, ya el daño estaba hecho. Ya había adquirido un bien que todavía no entraba en funcionamiento, que todavía no sabemos si da efectivamente lo que ofreció dar, es decir, los 95,000 barriles por día, y que su valor estaba muy por debajo de lo que se pagó por ella. Entonces, a partir del año 21, la idea clara sobre Petroperú es que ya el Estado peruano, propietario de la empresa, había perdido dinero, y que la única salida era que el Estado pusiese la diferencia de dinero que faltase. Para que la cosa no se agravase, la administración tenía que ser eficiente. Entonces, con una administración eficiente y un buen uso de la nueva refinería, etcétera, entonces la pérdida iba a ser menor posible, pero que había una pérdida ya era inevitable. No hemos resuelto el problema desde el 2021 hasta ahora. Lo hemos dejado flotar. Exitosa. El Estado de mala gana y a regañadientes ha tenido que darle dinero porque se veía en la encrucijada de que si no le daba dinero a la empresa, iba a haber un problema de suministro de combustibles, pero hasta ahora el problema no se ha resuelto. Es decir, la empresa sigue teniendo grandes problemas. Y hay alternativas, es decir, reducir temporalmente los impuestos, utilizar el fondo de estabilización, invertir en la cadena de comercialización. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Reestructurar realmente Petroperú como se planteó en algún momento? Es decir, ¿cuáles son los planes 1, 2 y 3 para poder salir de este problema? Ya, se necesita primero que nada una mirada de largo plazo, porque los problemas se resuelven así en plazos largos y van a permanecer por mucho tiempo.
Entonces, dentro de ese largo plazo, lo primero que hay que hacer es volver a Petroperú a la condición de ser una empresa eficiente, y una empresa que tenga la capacidad de cumplir las metas que le asigna su existencia. Entre ellas, por ejemplo, en estos momentos evitar el abuso sobre los precios de los combustibles cuando los precios internacionales suben. Porque es conocido, nosotros tenemos libertad de precios, suben los precios internacionales, entonces suben los precios internacionales significa que vamos a pagar en 30 días el barril de petróleo que hoy día tiene ese precio, todavía se va a transformar todo, es decir, de repente en 60 días recién inciden sobre los precios, pero al consumidor se lo cobran al instante. Cuando se produce el proceso inverso, bajan los precios, no se lo bajan al instante, ahí esperan que un buen tiempo para reducirlo ya. Entonces, esa es una de las tareas que tiene Petroperú. Lo segundo es garantizar el abastecimiento en todo el territorio, para lo cual se requiere tener una infraestructura. Entonces, yo lo que veo es, primer tema, hay que resolver la situación de Petroperú. Segundo tema, hay que mirar la vulnerabilidad que tiene el Perú en estos momentos. Hay una parte que no la estamos sintiendo, no la estamos percibiendo todavía, y es bueno saberlo desde ahora. Esa vulnerabilidad es que me remito al momento que falló el gasoducto, hace unos meses. Sí. Cuando falló el gasoducto nos dimos cuenta que en 50% la energía del Perú dependía de ese gasoducto. De ese gasoducto dependía el sector eléctrico y que de ese gasoducto dependía la industria, transporte, etcétera, etcétera. Y entonces nos preocupamos por tener una redundancia, una alternativa para que una falla del gasoducto no nos trajese esas consecuencias. Pero no hemos pensado que detrás del gasoducto está el yacimiento de Camisea. Y que el yacimiento de Camisea le queda vida corta. Le quedan más o menos 10 años. Y que Camisea, o sea, hoy día no sentimos el efecto totalmente porque Camisea tiene precios regulados. Claro. Entonces, todo ese alto porcentaje de energía que consume el Perú y que proviene de Camisea, tiene la tranquilidad de tener precios regulados, no lo afectan los precios internacionales. Pero una vez que Camisea ya no puede atender totalmente la demanda del Perú, si tenemos suerte, vamos a encontrar otro yacimiento. Tarea en la que deberíamos estar desde ahora abocados con primera prioridad. Muy bien. Si encontramos ese yacimiento, no va a ser lo mismo que Camisea. Allí vamos a tener que pagar lo que cuesta. Camisea nos salió barato porque los costos de exploración los asumió la Shell y se fue perdiendo eso. Muy bien. Un sustituto para Camisea no va a ser lo mismo que Camisea. Entonces, va a ser más caro. Y es posible que quien pida eso pida precios internacionales. Entonces vamos a ser vulnerables a los precios internacionales. Pero es bien difícil que en 10 años resolvamos el tema. Lo que sí podemos hacer en 10 años es importar gas, que es la situación que tiene hoy Colombia. Y vamos a ser vulnerables no solo en el petróleo, sino en el gas. Eso es el largo plazo que uno tiene que mirar para ver cómo va a manejar la oferta y la demanda para que la situación del país sea la más conveniente. Muy bien, señor Herrera Descalzi. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros